Vamos a ver el discriminante b cuadrada menos 4ac. Imagínense que se tiene esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado en dos variables, x y y. Le aplicamos a la ecuación rotación de ejes coordenados, usando estas ecuaciones. Y con esto llegamos a esta ecuación. Donde los coeficientes A', B', C', D' y E' son funciones de teta. Y F' es igual a F. Esto pues ya se vio en la clase anterior. Se obtuvieron las expresiones correspondientes a A', B', C', D', E' y F'. Vamos a suponer que en esta ecuación se quiere que este término esté anulado. O sea, queremos que la ecuación no contenga este término. Si no queremos que lo contenga, entonces B' es igual a 0. Suponemos que es igual a 0. Con esa suposición, esta ecuación, queda así. La voy a poner acá abajo. Como B' es igual a 0, entonces este término no existe. La ecuación queda así. Usted sabe que B' se puede hacer 0 para un cierto valor del ángulo θ. Ya se han visto fórmulas con las que se logra eso. Acuérdese de tangente de 2θ es igual a B entre A menos C cuando A es distinta de C y θ es igual a 45 grados cuando A es igual a C. Para el valor de θ dado por estas ecuaciones se logra que B' se haga 0. Entonces llegamos a esta ecuación. Esta ecuación, a la que vamos a llamar ecuación 1, esta ecuación representa, cuando se grafica, una sección cónica o un caso degenerado. Una sección cónica podría ser una parábola
una elipse o una hipérbola. O sea, a la parábola, a la elipse y a la hipérbola se les llama secciones cónicas. Entonces la gráfica de la ecuación 1 de esta ecuación puede ser una parábola, una elipse o una hipérbola. También podría ser una circunferencia, pero una circunferencia es un caso particular de una elipse. Si no se tiene una sección cónica, entonces lo que se presenta es un caso degenerado. Un caso degenerado se presenta cuando la gráfica son dos rectas que se cruzan dos rectas paralelas dos rectas coincidentes dos rectas coincidentes pues en realidad es una sola recta. También podría ser un punto. O sea, la gráfica de la ecuación 1 podría ser un punto. O bien, ningún punto. O sea, ningún lugar geométrico. Entonces la ecuación 1 cuando se grafica podría darnos una parábola, una elipse o una hipérbola. Y si no se tiene eso, entonces lo que se presenta es un caso degenerado o situación degenerada. Se podrían tener dos rectas que se cruzan, dos rectas paralelas, dos rectas coincidentes, un punto o ningún lugar geométrico, como gráfica de la ecuación 1, de esta ecuación. En la clase anterior demostramos nosotros que b' al cuadrado menos 4a' c', esto es igual a b cuadrada menos 4ac. Esto lo demostramos en la clase anterior. Como aquí estamos suponiendo que b' es 0, para obtener esta ecuación, para que no contenga término en x', y', al poner este resultado aquí, ¿cómo queda esta ecuación? Pues aquí, como b' es 0, aquí se tendría 0 al cuadrado. Y eso es 0. O sea, este término se anula. Y esta ecuación me quedaría así. Quedaría de este modo nada más. Esto es pues cuando se quiere anular el término en x', y'. O sea, obtener una ecuación así. Ahora bien, vamos a suponer que la ecuación 1 tiene como gráfica a una parábola. Es una parábola. Si la ecuación 1 representa una parábola, ¿cómo sería esta ecuación? Usted sabe que si esta ecuación representa una parábola, esta también representa una parábola. Pero ¿cómo sería esta ecuación? Esta ecuación ya no contiene término en x', y'.
Pero esta ecuación tendría que tener nada más un término con variable elevada al cuadrado. El otro no. Aquí, como está escrita la ecuación, tiene tanto término en x' al cuadrado como en y' al cuadrado. Pero para que sea parábola, uno de los términos no existiría. Y tiene que ser así. Supongamos que este término no existe. Lo voy a borrar. La ecuación quedaría así. De esta ecuación se puede despejar x' en términos de un polinomio cuadrático en y'. Y eso usted sabe, tiene como gráfico una parábola. Ahí lo puse otra vez. Eso cuando este término no existe. Ahora, también puede ser que no existe este término. Lo voy a borrar. La ecuación quedaría así, y de aquí fácilmente se podría despejar y' en términos de un polinomio cuadrático en x'. Y eso usted sabe, tiene como gráfico una parábola. Lo voy a volver a poner. Entonces, uno de los términos, este o este, no existiría para que esto tenga como gráfico una parábola. Y para que uno de los términos no exista, el coeficiente correspondiente tendría que ser 0. O sea, para que este término no exista, la A' tiene que ser 0. O para que este término no exista, la C' tiene que ser 0. O sea que en esta ecuación, la A' es 0 o la C' es 0, para que su gráfica sea una parábola. Entonces, si se tiene una parábola, si esto tiene como gráfico una parábola, como consecuencia, en esta ecuación, uno de estos términos, este o este, no existiría. Y eso implica que A' es 0 o C' es 0. Entonces, el hecho de que la ecuación 1 represente una parábola implica que A' es 0 o C' es 0. Ahora, si se tiene esto, ¿cómo quedaría esta ecuación? Cuando A' es 0 o C' es 0, esta ecuación. Bueno, si A' es 0, entonces esto sería 0. Aquí se tendría menos 4 por 0 por C'. Eso sería 0. O sea que B cuadrada menos 4AC sería igual a 0, ya que esto sería 0 cuando A' es 0. Entonces, el hecho de que A' sea 0 implica que esto es 0. Ahora, si C' es 0, o sea, si este factor aquí es 0, se tendría menos 4 por A' por 0. Entonces, esto da 0. Por lo tanto, B cuadrada menos 4AC sería 0. O sea, en ambos casos, cuando A' es 0 o cuando C' es 0, se tiene que B cuadrada menos 4AC es 0 como consecuencia. Así. Entonces, el hecho de que la ecuación 1 represente una parábola implica esto, lo cual implica que B cuadrada menos 4AC es 0. Ahora vamos a suponer que la ecuación 1 tiene como gráfica una elipse. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica en esta ecuación?
usted sabe que para una elipse los coeficientes de las potencias elevadas al cuadrado deben tener el mismo signo. Es decir, A' y C' tienen que tener el mismo signo. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica aquí, en esta ecuación? Si A' y C' tienen el mismo signo, entonces, ¿qué signo tendría el producto A' por C'? Pues positivo, porque si A' y C' son ambas positivas, al multiplicarse me da una cantidad positiva. Y si son ambas negativas, al multiplicarse me da una cantidad positiva. Entonces A', C' sería una cantidad positiva, que al ser multiplicada por un número negativo me daría una cantidad negativa, o sea que menos 4 A', C' sería una cantidad negativa. Es decir, B cuadrada menos 4AC sería igual a una cantidad negativa. Esto sería menor que 0 cuando se tiene una elipse, cuando la gráfica de la ecuación 1 es una elipse. Ahora bien, ¿qué ocurre si la gráfica de la ecuación 1 es una hipérbola? Voy a juntar eso. ¿Qué ocurre si es una hipérbola? Si la gráfica de la ecuación 1 es una hipérbola, entonces, ¿cómo sería esta ecuación? ¿Qué signo tendrían los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado? Usted sabe que aquí, para una hipérbola, siempre se tiene una resta. Entonces, A' y C' tendrían signos contrarios para el caso de una hipérbola. A' y C', en ese caso, en el caso de la hipérbola, tienen signos contrarios o distintos. A' y C' tienen signos distintos para que aquí se pueda efectuar una resta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Aquí. Cuando A' y C' tienen signos distintos. Si multiplico números con signos distintos, el resultado es negativo. A' por C' me da una cantidad negativa. Si A' es positiva y C' es negativa, positivo por negativo, negativo. Y si A' es una cantidad negativa y C' es una cantidad positiva, A' por C' es una cantidad negativa. Entonces esto es una cantidad negativa, un número negativo. Multiplicado por menos 4 me daría un número positivo. Entonces esto, menos 4 A' C' sería un número positivo. B cuadrada menos 4AC sería pues un número positivo. Eso sería un número positivo. Entonces, si la ecuación 1 tiene como gráfico una parábola, esta cantidad sería 0. Si la gráfica de la ecuación 1 es
una elipse, esta cantidad sería negativa. Y si la gráfica de la ecuación 1 es una hipérbola, esta cantidad sería positiva. De aquí para acá, esto es cierto, de izquierda a derecha. Pero de derecha a izquierda puede no ser cierto. Si yo obtengo que esto es 0 para una ecuación cuadrática, eso no implica que la gráfica sea una parábola. Si esto es negativo, eso no implica que la gráfica sea una elipse. Si esto es positivo, eso no implica que la gráfica sea una hipérbola, porque también se puede tener un caso degenerado, como se señaló acá. Entonces, lo anterior es válido de izquierda a derecha. Pero de derecha a izquierda se puede presentar un caso degenerado. Es decir, si yo a una ecuación como esta le calculo b cuadrada menos 4ac y me resulta 0, la gráfica de la ecuación es una parábola o un caso degenerado, o sea, uno de estos casos que están aquí. Si resulta negativo b cuadrada menos 4ac, la gráfica es una elipse o un caso degenerado. Si calculo b cuadrada menos 4ac y me resulta una cantidad positiva, la gráfica es una hipérbola o un caso degenerado.